apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo lindo en tu presencia, Señor. Suplicamos tu guía, suplicamos tu sabiduría. Suplicamos, Señor amado, de esa gracia que proviene de tu mano sobre nosotros, sobre nuestros corazones. Anhelantes, Señor, y expectantes estamos de aprender más de ti. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, y ella nos enseña el cómo debemos de andar y el cómo debemos de caminar. Trae, Señor, luz a nuestra vida y a nuestros corazones para poder recibir cada día más de ti. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué lindo tiempo, ¿verdad? Estamos ya en su presencia y ahora dispuestos a recibir la palabra del Señor. Quisiera, ¿verdad?, compartirle hoy algo que hemos estado hablando también, que es esta palabra, en la parte 13. Yo, ¿verdad?, estoy convencido que necesitamos seguir esculpiendo acerca de este gran hombre de Dios. Porque hay mucho ángulo de enseñanza que necesitamos, ¿verdad?, abrazar, mucho ángulo de enseñanza que necesitamos aprender, y sin lugar a duda creo que es un tiempo, ¿verdad?, donde tenemos que darnos a ser edificados por medio de la palabra. Yo sé que usted lo siente así, yo sé que usted lo recibe de esa forma, y es muy importante, ¿verdad?, darnos a la tarea de poder explicar en nuestros corazones con relación a aquello que hemos recibido, ¿ya? Así que le quiero, ¿verdad?, presentar, ¿verdad?, este tiempo de enseñanza que tenemos delante del Señor, y quisiera yo que también tú, ¿verdad?, me acompañaras. Yo te voy a mostrar o te quiero referir un punto importante de lo que hemos estado hablando. Bueno, el domingo partimos hablando acerca de que a José le daban vestidos de lino fino, ¿verdad? Es muy importante que se quede con eso. Bueno, estamos desarrollando la temática acerca de José, del dedicado José, pero hemos trabajado con relación, hermanos amados, a la revelación de la administración. Ahí estamos, en ese punto. Todo lo que hemos compartido los días luego de ese punto, ¿verdad?, ha ido de alguna manera abriendo, ¿verdad?, el abanico de entender características de alguien que va a administrar algo dado por Dios. Ese es aquel que va a administrar algo dado por Dios, porque a José lo que él vino a administrar se le otorgó Dios. Dios se le otorgó, entonces él necesitaba tener características. Okay. Características que hemos visto, vimos que era un hombre sabio, ¿verdad?, que era un hombre prudente, y ahí desarrollamos los dos puntos, que era un entendido y que era un experto. Ok. Tercer punto importante, que estaba el Espíritu de Dios sobre él. Cuarto punto importante, que tenía anillo. Y ahí desarrollamos creo que 3 puntos, tres prédicas que estuvieron asociadas acerca del anillo, el sello y la señal. Y luego nos adentramos este día domingo a lo que tenía que ver con el vestido de lino fino. Génesis 41, verso 42 dice que le vistieron de ropas de lino finísimo, ¿verdad? Y ahí estuvimos hablando acerca de que el lino fino, según Apocalipsis 19, verso 7, representan las acciones justas de los santos. Mire qué interesante poder ver ese punto, las acciones justas de los santos. Y estuvimos, ¿verdad?, hablando de que alguien que tenía acciones justas era alguien que tenía vestidos de lino fino. Vimos que David estaba vestido de lino fino junto a los levitas, junto a los cantores, y todos ellos querían compartir lo de Dios con otros. Entonces, cuando alguien está vestido de lino fino y tiene acciones justas, busca compartir lo de Dios, busca traer la presencia de Dios para otros. Eso es el deber sacerdotal, el deber del levita y el deber del cantor o adorador. Ahí vimos, ¿verdad?, que era un acto de negligencia, de irresponsabilidad,
¿verdad? Ver a un pueblo que tenía hambre y apetito de ir a buscar una palabra del Señor, y aquel que tenía que ser el Kenanías, el Asaf, el Jedutum, el Emán, o aquellos que tenían que dirigir la alabanza, estuvieran sin consagración o estuvieran sin vestido de lino fino, sin acciones justas. Era un acto de negligencia, porque no estaban ellos aportando para poder trasladar y compartir lo de Dios con otros. Debe haber una responsabilidad involucrada ahí. Siempre que hay, ¿verdad?, vestidos de lino fino, estamos también ante la figura del trabajo sacerdotal. Todo sacerdote que ejercía su servicio sacerdotal tenía que tener vestiduras de lino fino. Sin embargo, vimos que habían vestiduras de lino fino que estaban sobre algunas personas, pero que algunas personas no actuaban con acciones justas. Y vimos lo que era, ¿verdad?, Babilonia, Apocalipsis 18, que tenía vestido de lino fino, pero tenía vestidos sucios. Al igual que el rico y Lázaro, vimos este hombre que se banqueteaba y se vestía de púrpura, de lino finísimo también, pero tenía a su hermano en la faceta también de mendigo. Y así vimos varios reyes y vimos otros ejemplos de gente que tenía vestidos de lino fino, pero no accionaban de acuerdo a ellos. Los hijos de Elí, Ofni y Fineas, ¿verdad? Ellos también tenían vestiduras de lino fino, pero eran hijos de Belial, ¿verdad? Dice que menospreciaban las ofrendas del Señor, profanaban aquellas que servían en el tabernáculo, es decir, que no tampoco, ¿verdad?, estaban de acuerdo a acciones justas. También vimos que un sacerdote que tenía vestidos de lino fino, es decir, que tiene acciones justas, no puede pasar de largo, sino que tiene que hacerse presente ante el robo, ante, ¿verdad?, el despojo, ante la herida, ante el dolor de aquel que pueda estar en el camino. Eso lo hizo el buen samaritano con aquel que estaba en el camino, pero no lo hizo el sacerdote, pasó de largo. Teniendo vestidos de lino fino, pasó de largo. Es decir, que alguien que carga vestidos, ¿verdad?, de acciones justas se hace presente para ayudar a aquel que desciende de Jerusalén a Jericó, que se empieza a enfriar, para poder ayudar a aquel que ha sido robado, ¿verdad?, que ha perdido cosas en la vida, o aquel que ha sido despojado, para poder traer consuelo, paz, contención, o también para ayudar a hacer medicina a aquel que está herido, medio muerto en el camino, con el aceite, con el vino, y que también lo pone en la cabalgadura, es decir, lo lleva a un trabajo ministerial para que sea guiado al templo, al lugar, porque mire que muchos de nosotros podemos hacer buenas acciones y podemos evangelizar, pero no tan solamente tenemos que dar a luz, sino que también tenemos que llevar a ese bebé a un lugar donde lo cuiden. Eso es llevarlo al templo, ponerlo sobre la cabalgadura para que lo lleven al mesonero, donde está el ministro, ¿verdad?, figura del Espíritu Santo, cuidándole, asistiéndole hasta que el Señor retorne. Y también vimos, ¿verdad?, el caso de este rey Josías, que Hilcías, el sacerdote vestido de lino fino, le acercaba el libro. Y luego en la tarde vimos 3 puntos específicos que tenían que ver con estos hijos de Elí, que eran hombres perversos, hijos de Belial, sacerdotes, pero impíos. Y dice la Escritura que ellos, ¿verdad?, tomaban las cosas por la fuerza. Y vimos ahí que son acciones justas, no esperar las cosas de parte del Señor, sino querer arrebatarlas, ¿verdad?, en un tiempo inapropiado y de una forma inapropiada. También vimos el ejemplo de Sadoc, el hombre sacerdote, ¿verdad?, que estaba vestido de lino fino. Sadoc significa justo, y que él respondía a la voz del rey. No respondía a la presión de la gente, sino a la voz del rey. Y este Sadoc, ¿verdad?, no apoyaba la rebelión, sino que apoyaba, ¿verdad?, la voz de la autoridad, y se sujetaba a esa autoridad para poder hacer un acto justo. Es decir, un acto justo es sujetarse a la voz de una autoridad, ¿verdad? En un resumen así, ¿verdad? Y también terminamos el domingo en la noche con diagnosticar mal la lepra, un diagnóstico mal de la lepra. Y lo pusimos, ¿verdad?, en este ejemplo de que el sacerdote tenía que examinar a aquel que tenía lepra y tenía que declarar si la lepra estaba en la casa, en él o en los vestidos, y tenía que poder decir, bueno, este hombre ya está sano. Entonces, si está sano, puede reincorporarse, ya no está leproso, ya estuvo leproso. Entonces, este es el ejemplo de diagnosticar mal la lepra, es decir, una acción injusta es hacer que la persona se mantenga en su error, se mantenga en su fracaso pasado. Fracasó en el matrimonio, fracasó en el negocio, cometió un pecado, adulteró, falló, fue infiel, cometió un error en la iglesia, entró en un proceso de disciplina, se fue, volvió, pero está arrepentido, etcétera. Cualquiera sea esa situación, entonces nosotros tenemos que ser justos. Y ese ser justo significa
diagnosticar correctamente la lepra. No es el endemoniado gadareno, sería el liberado gadareno. No es la prostituta María Magdalena, es la perdonada María Magdalena. No es Rahab, la ramera, es aquella que hizo alianza y pacto con Dios. No es la moabita que estaba afuera, sino que era la mujer restituida por el Señor. Qué bonito es poder, hermanos amados, recordar que el Señor ha perdonado, hermanos amados, y nosotros tenemos que ser capaces de hablar en acciones justas. Dios tiene poder para perdonar cualquier pecado que el hombre haya cometido. Si hay arrepentimiento y hay contrición verdadera, al corazón contrito y humillado el Señor jamás despreciará, y la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Solamente hay uno: el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón aquí y allá, y el otro, aquel que no perdona, no le van a perdonar. Si la Biblia dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las vuestras. Hermanos amados, entonces hoy día yo me quiero adentrar a esta temática y poder seguir hablando un poco acerca de la justicia. Creo que es importante poder hablar acerca de la justicia. Si estamos hablando de que los vestidos de lino fino son aquellos que caminan con acciones justas, entonces qué importante es poder aprender a comprender qué es la justicia. Se puede decir entonces que la justicia, hermanos amados, es una virtud de Dios. Ponga atención, la justicia es una virtud de Dios por la cual se ordenan todas las cosas de una forma equitativa. Ponga atención, justicia es ser equitativo, justicia es ser, ¿verdad?, de alguna manera equilibrado, no tener polos de inclinación. Eso es actuar de una manera justa, por fuera de lo que usted entienda o de lo que yo pueda entender. De alguna manera la justicia de Dios busca, ¿verdad?, que todas las cosas se ordenen en una medida proporcionada, justa, equilibrada, recta. De aquello, ¿verdad?, es muy importante entender que Dios nos lleva a tener un equilibrio de justicia entre la naturaleza que Él quiere que tengamos para poder administrar las promesas que Él nos quiere dar. La naturaleza que Él nos da con relación a las promesas que Él nos da. Si las promesas del Señor nos otorga y nuestra naturaleza prevalece, hay un desequilibrio. Si nosotros, hermanos, empezamos a caminar y empezamos a hacer que nuestra naturaleza sea igual a la del Señor y se empieza a evolucionar a una estatura de agradar a Dios, pero las promesas no se hacen presentes, hay un desequilibrio. Entonces Dios quiere que nuestra naturaleza vaya a un nivel donde las promesas del Señor vayan a ese mismo nivel, porque el deseo de Dios es que seamos bendecidos en todas las cosas, amados, deseo que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma, que tengas salud, que tengas bienestar, que todas las cosas haya un equilibrio. Es el deseo grande del Señor Dios Todopoderoso. Entonces miremos este versículo que es, ¿verdad?, aprendiendo a administrar justicia, administrando justicia. Qué tremendo es este versículo, administrando justicia. Solamente puse porque la Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 15, reinó David sobre todo Israel, administrando. Ponga atención, administrando. Yo quiero que usted ponga atención a esta faceta. La administración es parte de la Biblia. La administración es parte de una casa, es parte de un hombre de Dios, es parte de una mujer de Dios, es parte de una empresa, es parte de un trabajador, es parte de un estudiante. Hermanos amados, la mera verdad es que administración está en toda la Biblia, desde el inicio hasta el final. Dios administrando los tiempos y nosotros aprendiendo a administrar los tiempos que Dios nos otorga. Cuando alguien dice no tengo tiempo, yo le digo mentiroso. Así. Pastor, qué fuerza. Yo le digo, sí, mentiroso. No es que no tengas tiempo, porque eso quería decir que si tú no tienes tiempo, quiere decir que Dios se equivocó. Y Dios no se equivoca. Yo no sé si usted pensará que Dios se equivoca. Yo pienso que Dios no se equivoca. Quiere decir que Dios te dio las horas adecuadas para que tú descanses, para que tú te desarrolles, para que tú vivas, para tu familia, para tu trabajo y para Él. Si usted tiene, hermanos amados, una jornada de 24 horas, hermanos amados, quiere decir que 2.40 le pertenecen al Señor. Ese es tu diezmo de ese tiempo. De 24, 2.40, es decir, 2 horas, 40 minutos le pertenecen al Señor. De tu día, de 24. La pregunta es, ¿cuánto adeudas de tiempo al Señor? No administras bien el tiempo.
Por eso que realmente cuando uno mira, hermanos amados, es eso, administrando justicia. Es decir, cuando tú no administras bien tu tiempo, estás siendo un injusto con Dios, porque no eres equitativo. Le estás dando más fuerzas a tu trabajo que a Dios. Le estás dando más tiempo a tus intereses que a Dios. Le estás dando más tiempo a tus prioridades que a Dios. Entonces estás en desequilibrio. Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces cuando nosotros, hermanos amados, no aprendemos a administrar justicia, somos injustos. Injustos no tan solamente con Dios, injustos en nuestro tiempo, injustos en nuestra familia, injustos en nuestro trabajo. Hermanos, administrar justicia es buscar tener un equilibrio compensado, es decir, que todo sea equitativo. Realmente, si usted saca ese cálculo, tan solamente ese cálculo, 2.40, y lo multiplica por 7 días a la semana, usted tiene una deuda impresionante con Dios del tiempo que debe dedicarle. Fíjese algo, a veces la gente se queja porque cuando estábamos en un culto presencial de repente, el culto es tan largo. Hermano, pero ¿y tú le dedicas tiempo a Dios en tu semana? ¿Y tú le dedicaste tiempo de oración como conviene a Dios? A veces llegabas, hermano, al culto a las tantas. A veces llegaba al culto a la 1 de la tarde. Hermano, ¿le estás dedicando el tiempo a Dios como debiera dedicárselo? A veces te perdías toda la alabanza. Y llegabas solamente a oír la palabra, todo crudo, todo frío. Te levantaste rápido, te bañaste, ni siquiera comiste bien y te fuiste al templo. Y después cuando ya estábamos en la palabra, llegaste sobre la palabra y después con hambre. Entonces querías irte luego porque tenías hambre. Y era la culpa de Dios. La pregunta sería, ¿por qué a Dios se le da lo peor? Porque no se administra con justicia. Porque administrar con justicia sería, este tiempo le pertenece a Dios, este tiempo le pertenece a mi trabajo, este tiempo le pertenece a mi familia, este tiempo le pertenece a mi entretención, a mi descanso, lo que usted quiera llevarle. Este tiempo le pertenece, ¿verdad?, a mis parientes o a amistades. Bueno, todo tiene que tener su tiempo. Cuando no hay una vara de administración del tiempo, se vuelve un injusto. Entonces, medita ahora y haz una pausa en lo que te estoy diciendo y ponerle pausa y di, ¿cómo estoy administrando mi tiempo? Me están pidiendo algo para Dios y nunca tengo tiempo, pero me tengo tiempo para, si me dicen, ¿sabes qué? Necesito que estés a las 6 de la mañana ya en Tricolor de Paine por tu trabajo, te levantas a las 4, viajas de las 5 en adelante y ya estás a las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que haber un compromiso mayor para algo terrenal? Pero si el Señor te dice, ¿sabes qué? Quiero tener una cita contigo a las 4 de la mañana, tengo que dormir, tengo que descansar, no tengo tiempo, tengo el otro día que levantarme temprano. El otro día tienes que ir a levantarte a las tantas de la mañana. ¿Para qué? Para ir a tu trabajo. Claro, está bien. Todo trabajo dignifica. Pero miren qué interesante sería. De repente, hermano, tienes tu discipulado a las 9 de la noche, 1 hora. No tengo tiempo, tengo que acostarme, tengo que dormir, es muy tarde. ¿Se va a alargar mucho el hermano? ¿Se va a alargar mucho en la enseñanza? ¿Vamos a estar mucho tiempo conectados? ¿Será así? ¿Y por qué? Mi pregunta es la vara de injusticia. No hay justicia en eso. No hay justicia. Y mire, la vara de la administración financiera, la Biblia dice, no retengan más de lo que es justo. Hay un acto de injusticia. Si Dios me da el 100 y tengo el 100 y me dice, quédate con el 90 y el 10 me pertenece, entonces usted en un acto de injusticia se queda con el 100. Es un acto de injusticia. No administra con justicia. No está administrando con justicia. Mire, un padre que tiene hijos, si tiene a 2 hijos, no le puede dar a uno todo lo que el hijo quiere y al otro darle lo peor. Eso sería un padre injusto. No administra a sus hijos con justicia. No administra, por ejemplo, en el hogar. Si un padre, ¿verdad?, tiene un trabajo y la madre tiene un trabajo y los dos tienen, ¿verdad?, que salir a desarrollarse laboralmente, bueno, entonces los dos tendrán que buscar, ¿verdad?, presentarse de la manera mejor ante sus trabajos. Entonces no quiere decir, hermanos amados, que solamente el varón, porque sale, tendrá que comprarse zapatos, comprar camisa, comprarse chaqueta, comprarse cinturón, comprarse perfume y todo, porque él va a desarrollarse laboralmente y a lo mejor la esposa es dueña de casa, entonces no tiene derecho, porque sabe que ande con pantufla y ande con buzo y ande con una chamarra todo el día porque usted no sale. Eso es un acto injusto, porque a lo mejor ella no va a trabajar en la semana, pero a lo mejor el marido dice, si yo voy a trabajar, entonces, ¿sabes qué, mi amor? Esto también es para ti, para que tú también veas. Le voy a decir algo, desde tu ropa íntima hasta este detalle, porque ella también está trabajando en su casa. Acto justo.
justicia, administrar con justicia. Se da cuenta que nosotros vemos la administración de la justicia en todo. Y administrar es planificar, organizar, dirigir, controlar. 4 facetas de administración que se manejan en todas las escuelas de estrategia y en todas las escuelas de formación profesional. Cuando hablamos de administración, planificación, organización, dirección y control. Y incluyen alguna, que es la quinta, integración de personal. Y también estuvo en el Génesis. Recuerda usted que Dios puso a Adán en los círculos concéntricos, ¿verdad? Estaba la tierra, estaba Edén y estaba el huerto. Círculos concéntricos, ¿verdad? Y cuando pone al hombre en el huerto, dice la Biblia, entonces ahí tenía planificación, organización, dirección y control en toda la estructura. Y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Integración de personal, es decir, le enseñó a trabajar en equipo. Entonces nosotros vemos la administración en todo. Y hay gente que no sabe trabajar en equipo, no sabe liderar, no sabe. No tiene el corazón. Mire, la verdad que hay gente que no tiene el corazón para el liderazgo, como hay otros que no tienen el corazón para la jefatura. Hay que tener talento, hay que tener gracia de Dios. Si es un hombre espiritual, una mujer espiritual, para poder dirigir hay que tener gracia. De hecho, es parte también de los dones de ayuda. En Romanos 12 dice la Biblia que el que preside, que lo haga, ¿verdad?, el que lidera, que lo haga, ¿verdad?, con solicitud. El que preside, que lo haga con diligencia. Es un don de ayuda. Quiere decir que es una habilidad, una gracia que Dios otorga. Entonces, mire qué interesante eso. Bueno, yo quería puntualizar acá que un rey tiene que administrar derecho y tiene que administrar justicia. Tiene que administrar, ¿verdad?, las leyes, y tiene que hacer que esas leyes vayan de acuerdo a lo justo, que vayan de acuerdo al equilibrio. Derecho y justicia. Las leyes que tienen que tomarse para poder, ¿verdad?, cumplirse actos de justicia. Y David, que es prototipo también de Jesús, era un hombre que administraba justicia y derecho a todo el pueblo, la versión Jerusalén de 1976. Entonces, yo solamente puse ese versículo para mostrarte que era administrar justicia. Ahora te quiero mostrar este versículo que significa entender justicia. ¿Por qué? Porque realmente una cosa, ¿verdad?, es administrar justicia, y otro punto importante es entender cómo se administra la justicia. Proverbios 2, verso 9, dice la Escritura, entonces entenderás justicia. Entonces entenderás justicia. Mire qué tremendo es lo que conlleva entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Mire qué interesante. Entonces yo, si estuviera en el templo, le diría, hermano, repita conmigo, entonces. La pregunta sería, ¿entonces de qué? ¿O luego de qué? En otra versión podría decir, y luego de esto entenderás justicia. Y luego de esto tendrás claridad para administrar justamente. Y luego de esto se te desatará la claridad para que puedas ver lo que es justicia. Justicia, juicio, equidad y todo buen camino. ¿Luego de qué? Aquí, hermanos amados, es importante entender. Cuando no se sabe qué es justicia y qué no es justicia, se van a cometer muchos errores. Muchos errores. ¿Cómo ser justo sin saber lo que es justo? ¿Cómo ser justo sin saber lo que es ser un injusto? Hermanos amados, todos necesitamos entender lo que es justicia. Ahora, ¿podrás ser un hombre justo sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Podrás ser un hombre justo sin la guía del Espíritu Santo, sin la palabra del Señor? Pues la palabra de Dios nos dice en San Juan 16 que el Espíritu Santo, el tercer consolador, es el que te convence de justicia. Quiere decir que el Espíritu Santo en ti te convence de lo que es justicia, te convence de lo que es pecado y te convence de lo que es juicio. Hermanos amados, y eso lo estuvimos revisando también el domingo, de pecado porque no han creído en el Señor, de justicia porque Jesús va al Padre, y de juicio porque el diablo ha sido condenado. Es decir, el mensaje de redención completo. Eso lo hace el Espíritu Santo recordando, convenciendo, hermano, llevándote al arrepentimiento, porque mire, hay gente que piensa que se arrepiente ella, ni siquiera eso, porque la Biblia dice que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento.
Es decir, el don de arrepentimiento proviene del Señor. Bienaventurado es el hombre, bienaventurado es la mujer que siente, que percibe y que vive lo que es el arrepentimiento. Y si tú no lo vives, ruégale al Padre que desate en ti eso. Señor, concédeme un don de arrepentimiento para pedir perdón por mis pecados, para darme cuenta de mi error. Qué terrible es cuando alguien no sabe en qué tropieza. Cuando alguien no sabe qué error está cometiendo, cuando alguien no se da cuenta que está arruinando su vida, la de su familia, la de sus hijos, la de sus compañeros de trabajo, la de sus compañeros de estudio, el ambiente, amistades, parientes, cuando no se da cuenta que está arruinando la vida de otros. Es ciego, ciego. Entonces, es muy importante entender que un hombre que practica la justicia, a la manera de José, que tiene que administrar con acciones justas, debe entender lo que es justicia. Y Proverbios 2, verso 9 nos menciona esto y te lo quiero mostrar. ¿Cómo entender justicia? Es lo que estamos nosotros viendo. Si nosotros leímos, ¿verdad?, el versículo 9 recién, dice el versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Entonces, ¿de qué? ¿Luego de qué? Entonces ahí miramos, hermano, que este punto es importante poder verlo. ¿Luego de qué? Ahí lo tiene. ¿Cómo entender justicia? El verso 9 dice, entonces entenderás justicia. Entonces aquí, Proverbios 2, verso 1, verso 2 dice que debemos estar atentos a la sabiduría. Versículo 3 al 4, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. Verso 5, entonces entenderás, vuelve a repetir eso, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 9, entonces, diga conmigo, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor en este párrafo bíblico, para que usted lo ponga claro, que en otras palabras, lo que está diciendo el Señor acá es que es imposible entender justicia sin estar atento a la sabiduría. Sin, hermano, clamar a la inteligencia y rogar a la prudencia que esté en nuestra boca. Es imposible entender justicia, hermanos amados, sin entender el temor de Jehová y encontrar el conocimiento de Dios. Es decir, alguien que va a entender justicia tiene que rogar al Señor que le dé sabiduría. Y la pregunta sería, ¿estamos rogándole a Dios que nos dé sabiduría? Hermano, la sabiduría es muy importante y la Biblia dice que hombres la pidieron y hombres la rogaron. Pedro, hermanos amados, necesitaba que viniera un entendimiento y Dios le reveló de lo alto. Ahí vamos a ver otro día los puntos de revelación, ¿verdad? Pero fíjese que la Biblia dice también, el apóstol Santiago en el capítulo 1 dice que si hay alguien que tiene falta de sabiduría, que pida a Dios, que Dios le dará abundantemente, que Dios le va a proveer la sabiduría que necesita. Hermanos amados, nosotros necesitamos sabiduría. La sabiduría, hermanos, nos va a llevar, hermanos, a ser gente prudente. Gente que se aparta del mal. El principio de la sabiduría es el temor. Y ahí nos habla también Proverbios 2 que hay que entender el temor. ¿Cómo vamos a entender el temor sin sabiduría? ¿Cómo podríamos comprender la naturaleza del temor de Dios sin sabiduría? El temor que nos ayuda a apartarnos del mal, el temor que nos ayuda a volvernos a Él, el temor que nos ayuda a buscar consejo, el temor que nos ayuda a comprender lo que Dios quiere ministrar en nuestra vida. ¿Cómo vamos a entender si no buscamos del Señor sabiduría? Busque sabiduría, busque la inteligencia divina. Hay una inteligencia que usted puede adquirir de manera horizontal, pero hay una inteligencia que proviene de manera vertical que la da Dios. Dios provee la inteligencia y el conocimiento de manera vertical.
Él dice la Escritura que hace sabio a los hombres. Dios da sabiduría, Dios da inteligencia, Dios da conocimiento. Qué importante es sabiduría, inteligencia y conocimiento. Rogar al Padre que nos dé aquellas cosas para poder guiar nuestra vida, para poder entender lo que es ser justo. Imposible que seas un hombre justo, que seas una mujer justa, si no tienes el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se adquiere por medio de su palabra. Por eso que hay gente que no puede tener, hermanos amados, un conocimiento de Dios. Su corazón no es justo, se eleva desproporcionalmente a cualquier punto. Por eso que la Biblia dice, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, dice, bueno, cuando se levante un rey en medio de vosotros, en medio del pueblo, para gobernar a sus hermanos, dice la Escritura que ese rey deberá tener una copia, deberá ser una copia de la ley y tenerla en su trono, delante del escriba, delante del sacerdote, y leerla todos los días para que su corazón no se eleve por sobre sus hermanos. La pregunta sería, ¿cómo alguien va a aprender a ser justo si no lee nunca la palabra? ¿Cómo alguien va a aprender conocimiento de Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Cuál es la naturaleza moral de Dios? ¿Cuál es la naturaleza civil de Dios? ¿Cuál es la naturaleza religiosa de Dios? Que son estas 4 virtudes con las cuales traslada a los hombres. Hermanos amados, la esencia de lo que Dios quiere que los hombres tengan. ¿Cómo entender una espiritualidad divina sin, hermano amado, el Espíritu Santo obrando? La Biblia dice, ¿quién conoce, hermanos amados, el espíritu del hombre, sino, hermanos amados, aquel que la mente, sino el espíritu? ¿Y quién conoce, hermanos amados, el espíritu del hombre, sino el espíritu de Dios? ¿Y quién conoce a Dios, sino el espíritu de Dios que está en él? Entonces, cuando nosotros venimos y nos acercamos al Señor, cuando nosotros nos acercamos al conocimiento de Dios, entonces vamos a estudiar cuál es su naturaleza, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios espera de ti, qué es lo que Dios espera de mí. Qué importante es aprender en este tiempo, hermano. Esta temática que estamos abordando hoy no es cualquier temática. Lo que le he estado enseñando esa semana no es cualquier enseñanza. Y lo que estoy trasladándole hoy día, hermanos amados, el domingo, no es cualquier enseñanza. En este tiempo, la iglesia tiene que aprender justicia. Tiene que aprender justicia. ¿Por qué? Porque van a empezar a manifestarse escenarios de persecución. Entonces, qué importante es poder ir administrando justicia en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros trabajos, guardando siempre nuestro testimonio que tiene un precio inigual. Tiene un precio superlativo. El testimonio en la vida de un cristiano tiene un precio superlativo. Cuando alguien mancha su testimonio, cuando alguien profana su testimonio, hermano, tiene una tremenda puerta de ataque de las tinieblas, pero aquel que es solvente en su testimonio tendrá una robustez para poder levantar bandera en el nombre del Señor Jesucristo y poder desatar artillería a las obras de las tinieblas, para que las obras de las tinieblas retrocedan y en el nombre de Jesús reprenderlas y reprender la obra de iniquidad y reprender la obra de inmoralidad y reprender la obra de división y reprender la obra de destrucción y de reprender la obra de ataque, porque hay una solvencia espiritual que lo da el testimonio. Entonces, aprender justicia, no va a poder aprender justicia, ni entenderla, si no busca el conocimiento de Dios. Si no pide sabiduría e inteligencia, si no pide conocimiento de lo alto, si no le llama la prudencia que esté en su boca, no va a aprender. Y la Biblia dice que estos 4 puntos que estoy poniendo acá, bueno, en estos 4 cuadraditos que le estoy mostrando, que eran estos 4 cuadraditos que le estoy aquí mostrando, nos entregan un escenario para decir, bueno, si abordas esto, entonces se entenderá justicia. Ahora mire, este otro punto importante. Ahí le puse algo, hermano, para que usted lo pudiera ver, que es como una vara, una medida, una balanza que tiene que ser equilibrada. Ponga atención, una balanza equilibrada. Ahora bien, ¿cuál vendría siendo la plenitud de la justicia? La plenitud de la justicia, aquí nosotros miramos que estuvo desde un punto inicial por Jesús. Mateo 3, verso 15, en la versión, ¿verdad?, Nácar Columba, dice, pero Jesús le respondió, ¿a quién? A Juan el Bautista. Dejadme hacer ahora,
pues conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan condescendió. Ahora, es importante que se cumpla toda justicia. Voy a la carga con esto. ¿Qué le estaba hablando acá? Jesús. Jesús que fue al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por Juan. Y Jesús dice, es necesario. Es un acto de justicia que yo me sumerja en las aguas. Es un acto de justicia. No me estoy sumergiendo porque yo tenga pecado. Me estoy sumergiendo como un acto de que yo voy a expiar, voy a redimir todo el pecado de la humanidad y quiero enseñarle a la iglesia que viene que es importante que descienda a las aguas. Cuando alguien, hermanos amados, no descienda a las aguas, no está siendo justo. ¿Por qué? Porque el bautismo de agua, en otras palabras, está diciendo que tú estás reconociendo que tu naturaleza debe ser vestida. Cuando alguien tiene problemas con el bautismo, entonces está diciendo, no reconozco que mi naturaleza necesite ser revestida de algo. El bautismo es el revestimiento de que estás recibiendo algo de parte de Dios y que estás dando testimonio público delante de Dios, delante de sus ángeles, delante de sus ministros, delante de las personas, que estás entregándole tu vida a aquel que fue a la cruz del Calvario y que hizo el sacrificio de la carne y luego bajó las profundidades, hermano amado, entre el sacrificio y el holocausto para redimirnos. Entonces Jesús nos muestra que hay, hermanos amados, un principio de justicia. Y el principio de justicia es que se debe bautizar. La plenitud de la justicia tiene que ver con sumergirnos completamente en lo que Dios manda. En otras palabras, hermano amado, sumergirnos es profundizarnos, meternos completamente en Dios, en el lavamiento de la palabra, en la purificación de la palabra. Administrar justicia es sumergirnos correctamente. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar en nosotros lo coherente con lo que Dios quiere. Mire este otro versículo. Aquí es importante poder destacar lo que habla Romanos 3, verso 22, porque Romanos 3, verso 22, este es el polo del equilibrio de la justicia, el polo del equilibrio de la justicia, Dios enseñándonos justicia. Romanos 3, verso 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Ponga atención, el equilibrio. Dice la Escritura, verso 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ponga atención, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ok, entonces el Señor nos está enseñando su palabra. Pueblo, gente que viene acá, bueno, entiendan, para ustedes puedan caminar en justicia, tienen que reconocer sus pecados, tiene que venir un don de arrepentimiento sobre ustedes y tienen que descender a las aguas porque esto es justo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Por qué tienen que descender a las aguas como un acto de justicia? Porque esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y la Biblia dice que el que cree y fuere bautizado será salvo. Ok, pues todos han pecado. Y todos están privados de la gloria de Dios. Y en su gracia son justificados gratuitamente por la redención que Cristo Jesús efectuó. Ok, entonces ese es el ángulo, el polo de la justicia de Dios. Entonces le dice al pueblo, ok, ahora, ¿qué es lo que espero de ustedes? Apocalipsis 9, verso 8. Si ustedes han abrazado la justicia de Dios mediante Jesucristo por la fe, entonces deben tener acciones justas de acuerdo a la fe que está en Cristo, porque esa fe que está en Cristo les está proporcionando la justicia de Dios en Cristo. Entonces lo que yo espero de ustedes es que esta balanza sea equilibrada. Yo no voy a ser un Dios injusto. Yo soy un Dios justo.
Pero como yo soy un Dios justo, ustedes tienen que preocuparse de caminar en justicia. ¿Cómo? En acciones justas, para que la medida esté equilibrada. Mire qué interesante es poder ver este punto, para que la medida esté equilibrada. Ahora, ¿qué logra ver usted en ese punto tan importante? ¿Qué logra usted ver en ese punto tan importante? Que Dios está diciendo, tenemos que caminar en equilibrio. Si usted dice que es hijo mío, y yo soy un Dios justo, usted no puede ser injusto. Si usted vino a mí, al Padre, por mi Hijo, que cumplió toda justicia, y a través de la justicia de mi Hijo, usted es justo, entonces sus acciones tienen que ir de acuerdo a la fe del justo, que es mi Hijo, Jesucristo. Ahí vamos a estar en equilibrio, vamos a estar compensados. Hijos justos, porque un Padre es justo. ¿Por qué? Porque el que ve al Hijo ve al Padre. Entonces, mire qué sincronía más linda. Entonces, ¿podrá usted ser justo sin Jesucristo? ¿Podrá usted ser justo sin la obra del Espíritu Santo? Es imposible. Va a fracasar una y mil veces va a fracasar. Entonces, no va a lograr poder caminar en justicia. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Entonces, ahora, entremos, hermano amado, a ver, qué importante es aprender a practicar justicia. La Escritura a nosotros nos habla de que debemos ser revestidos. Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, versículo 24. Usted lo tiene ahí, hermanos amados, en su Biblia. Por favor, búsquelo. Efesios 4, versículo 24, para que usted lo pueda ver. Aquí es tan interesante poder verlo y poder analizarlo, porque realmente estamos hablando de una nueva vida. Qué importante es ver ese punto, una nueva vida. Ahora, cuando usted se pone ahí, Efesios 4, verso 24, la Escritura dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Creado según Dios en la justicia. Pero ¿cómo lo creó Dios en la justicia? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, mediante la fe de Jesucristo, fuiste creado en la justicia de Dios. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, que en Cristo. Por eso es que no podemos encontrar la justicia fuera de Cristo. Por eso que no vamos a encontrar la justicia fuera del Espíritu Santo. Por eso que no vamos a encontrar la justicia fuera del Padre. Es imposible ser un hombre justo, ser una mujer justa, sin la obra del Espíritu Santo y la palabra viva en nuestra vida. Vamos a tener actos de injusticia. Va a tener un acto de injusticia como padre, va a tener actos de injusticia como jefe si tiene una empresa, va a tener actos de injusticia como trabajador si es un empleado, va a tener actos de injusticia, hermano, en la iglesia, en su servicio, va a tener actos de injusticia con su familia, va a tener actos de injusticia con su esposa, con su esposo, con sus hijos, va a tener actos de injusticia con Dios en sus tiempos, va a tener actos de injusticia con Dios en sus finanzas y con su familia en sus finanzas. Va a ser un hombre injusto porque el Espíritu Santo es que te convence de justicia. Entonces mire que este párrafo bíblico que estamos mirando acá, hermanos amados, está aquí en la Escritura hablando acerca de la nueva vida. El versículo 24 es el que estamos viendo, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, cuando usted va aquí, la nueva vida, esto manda el apóstol Pablo y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, gente que no conoce al Señor, que anden en la vanidad de su mente, gente que no ha tenido una renovación de su mente, la renovación que la da Cristo, no la han tenido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, su entendimiento en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, no tienen comunión con Él. Por la ignorancia que está en ellos, no tienen revelación de Dios ni de Cristo en el Espíritu Santo. Por la dureza de su corazón, no han sido quebrantados para venir a Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso habla de que aquel que pierde la sensibilidad se entrega a las pasiones carnales. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 20. ¿Cómo hemos aprendido así de Cristo? Si en verdad le habéis oído. Si alguien oye a Cristo,
Si alguien ha sido enseñado por Cristo, si habéis sido enseñados por Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, porque la verdad está en Jesús y la verdad es Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, entonces, hermanos amados, pueblo del Señor, entonces, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En justicia y en verdad. Entonces aquí vemos que un revestimiento que entrega a Dios, ponga atención, un revestimiento que entrega a Dios a la nueva naturaleza es la justicia. Usted dice, yo tengo a Dios en mi corazón, perfecto, te has despojado de tu vieja naturaleza, te has despojado de tu viejo hombre, te has despojado de tu viejo Ronald, Marcelo, de tu viejo Cristian, de tu viejo Sofía, Marcelo, de tu viejo hombre, te has despojado de él. Ok, ese hombre estaba viciado, estaba, hermanos amados, en deseos engañosos, estaba, hermano, engañado en su mente, tenía tinieblas en su manera de pensar, estaba entregado a toda impureza, ¿verdad? No había aprendido de Cristo, había perdido sensibilidad. El verso 25 dice, estaba en mentira, estaba en engaño, hablaba mentira a su prójimo, ¿verdad? Y no se hacía parte de un cuerpo, de un colegiado. Respondía a su antigua naturaleza. Y entonces el Señor dice, pueblo amado, entonces yo espero que ustedes se vistan del nuevo hombre. Ok, ¿cuáles son los componentes de ese nuevo hombre? Perfecto, la verdad. ¿Cuál es el componente de ese nuevo hombre? Perfecto, la santidad. ¿Y cuál es el componente de ese nuevo hombre? La justicia. La justicia. Debe ser un hombre justo, debe ser una mujer justa. Debe aprender a ser justo en base a la palabra. Si usted es padre, debe ser justo con sus hijos. Si usted es un trabajador, debe ser justo con sus jefes. No andar participando en trifulca. Si aquel le está dando trabajo, le está proveyendo un trabajo, le está proveyendo un ambiente para que usted se desarrolle. Hay tanta gente que es tan injusto con su jefe, le dan el trabajo, tratan de ayudarle, tratan de generar oportunidades de desarrollo. Los empleados no tienen idea cómo el jefe se rompe el lomo para poder generar los recursos, para poder pagar las deudas, porque el empleado solo piensa y dice, hay plata, el jefe que pague, hay plata. No tienen que pagar. Y ahí el jefe, está bien, tú estás trabajando y todo obrero es digno de su salario, pero tú no estás en los zapatos del jefe. Y a veces solamente juzgas. No estás siendo justo. No estás siendo justo. Al revés igual, cuando el empleado no es justo con sus trabajadores, con algunos actúa de una manera, con otros actúa de otra manera. A otros les promete una cosa, a otros no les promete otra cosa. Con otros tiene acciones de una manera y con otros se las prohíbe. No hay justicia. No hay justicia. Un pastor que trate a una oveja de manera diferente, a otra oveja de manera diferente. Si los dos son ovejas, es injusto. No puede ser justo. Un padre, hermano, que trata a sus hijos de manera desigual. Este hijo a este otro hijo, a esta otra hija. De repente los padres tienen, hermano, esos arranques, hermano, de los hijitos regalones con versus los otros. No, ellos son los hijos. Él es el hijo. Ella es la hija. Los otros son los hijos. Injusto. Y no se dan cuenta. Y a veces los hijos le dicen al papá, eres injusto. No te das cuenta que el trato que le das a nuestra hermana o el trato que le das a nuestro hermano es diferente al trato que nos das a los demás. Cuando ya los hijos van creciendo se van dando cuenta. O a veces un padre o una madre es más afectivo con uno que con otros. Es injusto. Entonces hay que trabajar en la justicia. Hay que pedir al Señor que nos ayude. Recuerde Proverbios 2. ¿Cómo va a acceder usted a esa justicia? Va a acceder buscando sabiduría, pidiendo inteligencia, pidiendo prudencia, que la prudencia esté en su boca, entendiendo el temor, buscando el conocimiento de Dios. Entonces se entenderá justicia. Revestidos de justicia,
revestidos de justicia, es algo que Dios espera que nosotros tengamos. Y yo lo espero, hermano, yo espero que usted abrace esa palabra. Mi intención, ninguna manera es ser majadero, ni mi intención es predicar, hermano amado, un mensaje populista. No, no, muy lejos esté de eso. El Señor me ayude a no tener ese mensaje populista. Mi hermano, sería lo más cercano a un político, hermano, entregando, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Pan y circo. Entonces démosle lo que el pueblo quiere. Quiere escuchar bendiciones, quiere escuchar autos, quiere escuchar que le va a ir bien, que no hay problema, que no hay rollo, que viva la vida como quiere vivirla, los Ricky Martin, no hay ningún problema. Dele nomás. Gracia alcanza para todo. Hermano, y no te están confrontando. La palabra de Dios nos tiene que desafiar. La palabra de Dios nos tiene que confrontar. La palabra de Dios nos tiene que llevar a ser mejores. La palabra de Dios nos tiene que desafiar a ser gente mejor. Somos el último vástago de esperanza en la tierra. Estamos, hermanos, somos la reserva moral de una sociedad corrupta. Somos un vástago de esperanza en medio de gente que no tiene temor, que no tiene principios, que no tiene valores, gente que destruye hogares, gente que destruye familias, gente que destruye corazones, gente que destruye inocencia, gente que derrama sangre inocente, gente que vive por la corrupción, que le quita el derecho al pobre, que roba, que engaña, que estafa. Y nosotros somos un referente, somos una reserva moral de Dios aquí en la tierra para poder caminar con una mentalidad de gente dedicada a Dios que tiene que entregar un perfume agradable. Tiene que entregar un perfume agradable. No puede ser que un cristiano caiga en las mismas mañas que el mundano. No, no puede ser. Hermanos amados, no es aceptado de Dios. Aunque el mundo, hermanos amados, se caiga a pedazos y el mundo quiera hacer las cosas como ellos quieren, entonces no. Nosotros caminaremos de acuerdo a la palabra. Y caminar de acuerdo a la palabra es caminar de acuerdo a la ordenanza de Él. José, un hombre dedicado, vestido de lino fino, acciones justas, administrando justicia al pueblo. David administrando justicia al pueblo, haciendo las cosas en el orden de Dios. Bendito sea el Señor. Qué lindo tema es este, practicar la justicia. Obras justas de los santos. Obras justas de los santos. Mire qué interesante ese versículo. Miqueas 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre. ¿Quién está diciendo esto? Dios. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo. Al pueblo le está diciendo esto. No le está diciendo a gente que no tema a Dios, le está diciendo al pueblo. ¿Qué pide Dios de ti, pueblo? Dice el verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, ¿qué pide de ti el Señor? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo, ponga atención, léalo. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti, oh hombre? Que practiques justicia, amar la misericordia y andar en humildad delante de Dios. Miren lo que pide Dios. Miren lo que pide Dios. Entonces, cuando Dios pide esto, yo me pongo ante este escenario. Si Dios me pide eso, es importante para Dios. Dios me lo está pidiendo. Entonces el pueblo dice, ¿con qué me presentaré a Dios? Con sacrificio, me presentaré con holocaustos, me presentaré con millares de sacrificios de carneros, traeré 1,000 arroyos de aceite, daré a mi primogénito por mi rebelión, aún el fruto de mis entrañas por mi pecado. No. Entonces le dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Le está diciendo el Señor, el Señor te ha declarado lo que es bueno, el Señor te ha declarado lo que espera de ti. Y lo que espera el Señor de ti solamente es practica la justicia. Practicar justicia. Y practicar es una acción. Practicar es una acción. Cuando dice voy a entrenarme, voy a practicar, voy a hacer la práctica. ¿Sabe lo que es la práctica? Es llevar la acción, el conocimiento.
Entonces cuando usted dice voy a practicar justicia, voy a llevar a la acción lo que sé. Entonces cuando Dios te dice, sé un hombre justo, sé una mujer justa, entonces lleva a la acción lo que sabes. Cuando estés frente a la oportunidad para mentir, recuerda que el Hijo de Dios no miente. Cuando estés frente a la oportunidad de robar, recuerda, el Hijo de Dios no roba. Cuando estés frente a la inmoralidad, recuerda, santidad Dios espera de ti. Cuando estés frente, hermanos amados, a la posibilidad de ahorrarte una luquita más, pero haciéndole daño a otro, recuerda, eso no es un acto justo. Recuerda, oh hombre, que Dios espera de ti. Practica justicia, haz misericordia. Amar la misericordia. Amar, hermanos amados, el ayudar. Amar el extender la mano. En este momento qué importante es amarnos los unos a los otros y extender nuestra mano hacia nuestros hermanos, hacia nuestras hermanas, conforme podamos, conforme las fuerzas que Dios nos haya dado, conforme lo que esté en nuestro corazón. A veces ni siquiera es un tema económico, a veces mostrar misericordia es poder ayudar, acompañar, contener, acompañarte. Mostrar misericordia es tener empatía con el necesitado, andar en humildad delante de Dios. Señor, yo necesito de ti en mi vida. Señor, necesito de ti en mi casa, necesito de ti en mi hogar. Yo no puedo vivir sin ti, separado de ti. Nada puedo yo hacer. Hermano, ¿cómo andamos ahí? ¿Cómo andamos en ese nivel de practicar justicia? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Ay, hermanos amados, mire esto. ¿Cómo practicar la justicia? Aquí se va a caer de espaldas. ¿Están preparados para esto? Mire, Isaías 1, verso 17. Aprended a hacer el bien. Otro aprendizaje. Hay muchos aprendizajes en la Biblia. Mateo 11. Aprended de mí. Primero, aprenda de él. ¿Qué? Que soy humilde. Aprender humildad. Que soy manso. Aprender mansedumbre. Miqueas, aprender justicia. ¿Qué otro aprendizaje? Aprender a hacer el bien. O sea que también se aprende a hacer el bien. Entonces, ¿cómo aprender a hacer el bien? Sabiendo lo que es malo. ¿Y cómo voy a saber lo que es malo? Conociendo. El conocimiento de Dios me va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lo hacen los sacerdotes. Eso lo hacen los ministros. La Biblia dice que Dios aparta a sus sacerdotes sobre el cual el pueblo, Malaquías 1, vendrá a buscar la sabiduría de la boca del sacerdote para poder aprender. Y dice la Escritura que el sacerdote debe enseñarle al pueblo, hermanos amados, aún a discernir entre lo bueno y lo malo. Y la condenación que el Señor ponía sobre sus ministros, que decían, a ustedes yo les condeno porque ustedes no le han enseñado a mi pueblo a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hay cosas que están mal y hay que decirlas por su nombre. Hermano, yo tengo, a veces me da hasta vergüenza de escuchar, hermano, ministros que se van por las ramas, hermano amado, siempre buscando el mensaje populista para tratar de no caer mal con nadie, no dicen las cosas por su nombre. De repente le preguntaron a un hombre por ahí, ¿usted dice que la persona que practica estas cosas se puede perder? Yo no digo que se pueda perder, quizás sí, quizás no lo sé. No podría yo atreverme a decir, pero si la Biblia lo dice. Si la Biblia dice lo que es bueno y lo que es malo, si la Biblia dice lo que es pecado de lo que no lo es, si la Biblia dice lo que es iniquidad, lo que es rebelión, lo que es inmoralidad, la Biblia lo dice. ¿Y por qué nosotros tendríamos que tener, hermanos amados, una opinión, hermanos, lejos de la Biblia? No, hermanos amados, es quitarle cosas a la Biblia. O es tratar, hermano amado, de descubrir el mensaje. Yo estaba estudiando, hermano, las profecías de Miqueas. Y las profecías de Miqueas, hermano, donde el Señor se levantaba ¿contra quién? Contra los profetas. ¿Saben lo que hacían los famosos profetas ahí en Miqueas? Estaban profetizando, hermano, en función del dinero. Entonces le decían, págame una luquita acá y yo te voy a profetizar que van a andar en paz. Y el rey haciendo lo malo. El rey haciendo lo malo y, hermano, no, el profeta, el sacerdote y el rey coludidos. Entonces el sacerdote que tenía que oficiar a favor de corrupto. Y el profeta asalariado, le pagaban para que profetizara mentiras.
El pueblo entonces creía la voz del profeta y el profeta le engañaba. ¿Por qué? Porque por abajo estaba recibiendo dinero. Entonces no estaba siendo justo. Hermano, le quitaban el derecho al necesitado. ¡Qué tremendo! Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Reprended al opresor. Defender al huérfano. Abogad por la viuda. Son actos de justicia. Son actos de justicia. Qué tremendo es esto. Aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor. Qué importante es poder reprender al opresor cuando alguien está siendo oprimido, reprenderlo en el nombre de Jesús. Qué importante es poder ver, traer la sabiduría. Cuando de repente el jefe, hermanos amados, algún empleador está haciendo y deshaciendo con su trabajador y se muestra como la figura de un opresor. Y de repente el pobre hermanito, por no perder el trabajo, aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Hay que hacerle entender a ese hermano por la palabra que él tiene una dignidad, que él tiene, hermanos amados, una honra, algo honorable dentro de él, que debe también dar a respetar. Y que el Señor le va a abrir una puerta laboral donde también le respeten, donde también le reconozcan, donde también le valoren. Y también, hermano, estoy hablando en el caso de un jefe mundano, porque un jefe cristiano no puede ser un opresor. No puede pensar que prácticamente son sus esclavos los trabajadores. Hermano, eso no puede, eso no está bien. Por eso que tampoco está bien en un pastor cuando se siente Señor. Dice la Biblia, no se enseñoreen del rebaño con dureza, sino más bien apacentad la grey. Entonces cuando de repente el pastor le ofrece el infierno a la pobre ovejita de cada rato, lo trata a la patada del combo y le pega y la maltrata y le grita. Yo, hermano, yo fui testigo, hasta palmetazos. Una vez yo vi a un pastor le pegó a una oveja. Yo dije, pero ¿qué está sucediendo? No puede ser, hermanos amados. Que Dios nos ayude y que Él nos ayude a hacer las cosas bien delante del Señor. Mire este punto. Aquí Job mostrando un testimonio de un hombre justo. Pues el Señor declara que su siervo Job era un hombre justo. Pero mire lo que hizo Job. Job 29, versículo 12 al 14 y el verso 13. Ahora, perdón, me chamboneé aquí. Le saqué el versículo antes. Aquí. Aprended justicia, se lo vimos, ¿verdad? Que estamos hablando de este. El Señor declara que Job era un hombre justo, pero mire, versículo 12 al 14. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Mire la conducta de Job. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Hermano, yo miro de repente, a mí me entra una molestia cuando yo veo que hay un abuso con alguien. La verdad que sí le digo así, sinceramente. Por ahí yo conocí una ovejita, hermano, que la trataban a la patada y al combo cuando llegó y me contó que todos los actos de discriminación, de trato que le daban a mí, como que yo obviamente me mantengo en mi compostura de pastor, aconsejaba lastimosamente, triste lo que te sucedió todo, pero por dentro decía, pero qué terrible, decía yo, qué actos de injusticia, qué actos de vileza, son actos de vileza. Son actos de vileza, no ayudar a aquel que el necesitado. La Biblia dice en Proverbios que al pobre nadie lo escucha. Y que todos buscan, hermano, el favor del rico. Eso no puede estar en la vida de un cristiano. Yo estuve, hermanos, cuando era más jovencito, estuve en lugares donde habían cristianos, hermanos, que los tenían en las iglesias como vacas sagradas, no se les podía hacer nada. Los hermanos hacían y deshacían, hermano, ¿por qué? Porque ayudaban económicamente en la iglesia. Entonces, hermano, tanto el pastor como el otro hermano no le decían nada. Y pobre el hermanito que no tenía, hermano, andaban barriendo con el hermanito. No puede ser. Eso no puede ser, hermano, no puede ser. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos del mismo Señor, una fe, un Dios, un bautismo, una esperanza. Hermanos amados, el Señor murió por todos nosotros en el sistema de gracia, todos somos iguales. Y hermanos amados, por favor, ahora que hay un movimiento espiritual que está urgiéndose por las tinieblas y que está proliferando, que el racismo, hermano, el resurgimiento del racismo, porque eso es una señal de Mateo 24, del escato tiempo, donde habla raza contra raza y etnia contra etnia. Eso es una señal escatológica del tiempo final. Y lo que está ocurriendo, hermanos amados, aún en Estados Unidos, y aquí también ocurrió, hermanos amados, con Catrillanca. Con un acto de injusticia y que mataron y exacerbó, hermano, las conductas de un pueblo, hermanos amados, del mapuche, originario de nuestro país.
pero ya en Estados Unidos con los africanos, con John Floyd, y cómo la gente, y ahora que mataron a, no sé si habrá muerto otro que le dispararon a un policía 7 balazos, creo, en la espalda. Y cómo se está exacerbando el movimiento social. ¿Por qué? Por injusticias raciales, de etnias. Y eso señala en el tiempo final. Entonces, qué lejos debe estar de nosotros el racismo. No, hermano amado, en la iglesia no es el hermano, estos hermanos son colombianos, estos hermanos son venezolanos, estos hermanos son haitianos, no, yo no quiero escucharle nunca eso en su boca, hermano. El día que yo lo escuche y yo lo vea ahí, le voy a corregir. Porque usted es hijo de Dios como mi hermano, como mi hermana. Sea peruano, sea boliviano, sea venezolano, no, porque tú manifiestas aún orgullo en tu corazón. ¿Cuándo han pensado, hermano, a veces, hermano, el chileno se piensa que es superior a otros? ¿De dónde sacó eso? No, somos hijos del Señor nuestro Dios. Entonces, qué terrible es cuando alguien no defiende al desvalido. De repente yo veo qué tremenda opresión se hace con el extranjero acá. Y la Biblia dice, pueblo amado, la Biblia dice, no hagas mal con el extranjero, pues recuerda que tú también fuiste extranjero en otra tierra. Y recuerda que te oprimieron y te afligieron. No hagas mal con el extranjero. ¿Cuál es el pensamiento, hermanos amados, del chileno? Oprimir al extranjero. Pobre extranjero, viene y le sacan el jugo. Entra a las 6 de la mañana, lo sacan a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo. Y tiene que alimentar a su familia y tiene hijitos pequeños. Y como no tiene, hermano amado, dónde agarrarse, abusan y terrible, hermano. No puede ser. Menos en un hijo del Señor. Menos en un hijo del Señor. Es un acto de injusticia. No puede ser. Job decía, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Hermanos amados, qué terrible es cuando la gente se siente con la osadía de poder hablar mal con aquel que no tiene un padre presente. Es que tú no tenés papá. Es que tú no tienes mamá. Es que nadie se preocupa por ti. Es que nadie te educó. Es que tu papá se fue, te dejó, te abandonó. Tu mamá te abandonó y de repente el hermano estoy tomando la figura de la ausencia de paternidad porque huérfano, ¿verdad? Es que lo abandonaron, lo dejaron, ¿verdad? Solo. Pero fíjese algo. La ausencia de paternidad en mucha gente ha probado errores terribles, tristezas terribles, traumas terribles, dolores terribles. Y Dios necesita restaurar la sanidad en muchos corazones de hermanos, de hermanas que quedaron huérfanos. La paternidad, hermanos, es importante. Y usted no puede definir la paternidad desde una faceta de lo que usted piensa. La paternidad tiene que ser definida de acuerdo a la Biblia. Y recuerde que un hijo no es perfecto y un padre tampoco es perfecto. Pero el amor cubre multitud de faltas. Por eso que la paternidad tiene que estar basada en amor. Así como el padre cubre la imperfección del hijo, el hijo cubrirá la imperfección del padre y juntos aprenderán y juntos crecerán. A veces, hermano, la medida es tan injusta. La medida es tan injusta de los hijos hacia los padres. Siempre son los peores, los peores, los peores. Qué injusticia de los hijos cuando piensan que los padres ajenos son mejores que los que tienen ellos. Arrepiéntete en tu corazón, jovencito, arrepiéntete por eso. Proverbios dice que hay una generación que a su padre a su padre menosprecia y a su madre no bendice. No menosprecies a tu padre, no menosprecies a tu madre. Ay, que tú sabes más tú tienes más inteligencia, que tú te manejas más en el internet, que tus papitos con mucho esfuerzo te han pagado tus estudios y tú sabes hoy día un conocimiento y vienes acá y vapuleas con ellos porque tú tienes un conocimiento aún mayor que ellos tienen. Que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Mantén tu corazón humilde delante de Dios y da gracias porque ese hombre a lo mejor es obrero, porque esa mujer que se sacó la mugre trabajando, dándote lo mejor que podía, hizo lo mejor para que tú tuvieras educación y está dando lo mejor para que tú tengas educación, no para que tú te burles de ellos, no para que tú lo menosprecies. Eso es un acto de injusticia. Nunca te olvides que este ciclo es un ciclo virtuoso. Cuando tú eras pequeñito, tus papitos te cuidaron, te ayudaron, te protegieron, te dieron de vestir, te dieron calzado, te dieron una casa, un techo, un abrigo, te dieron lo que tú más podías. Cuando ellos sean viejitos, recuerda tú, tienes un papel importante en la vida de tus padres. Tienes un papel importante haciendo misericordia de ellos. Es un acto justo, es justicia. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y si tú no lo has hecho con tu padre en este día, ¿sabes qué deberías hacer? Luego de esta prédica, acercarte a tu papito, a tu mamá, darle un beso y decirle: papá, gracias por lo que haces por mí. Mamá, gracias. Nunca te lo digo,
Siempre a veces critico lo que hace, critica lo que tú me das. No tengo la pieza que me gustaría, no tengo el dinero que me gustaría, no tengo la ropa que me gustaría. Y de repente, hermanos amados, los papitos con mucho esfuerzo te dan cosas que no pueden dártela y te la dan. Porque se endeudan, porque se consiguen y te lo dan. Y te tratan de dar lo mejor. Y tú, hermano, como un hijo mal agradecido, reclamando, quejándote. No, hermanos amados, no es así. Hermano, pero aquí el huérfano, el que no reconoce paternidad, y no tan solamente el que no reconoce, el que no tiene, el que queda abandonado. Hermanos amados, qué terrible es esto. Yo recuerdo, hermanos amados, una vez estábamos en el colegio, chiquitito, y en la enseñanza básica, me acuerdo, estábamos con mi hermano en el colegio, y un profesor le dijo a mi hermano, porque mis padres se habían divorciado y este profesor sabía que mi padre no estaba biológico, ¿verdad? Cuando era un chico, y le dijo a mi hermano, así que tu papá te abandonó, y así como te trae tu mamá, y haciendo de manera peyorativa, y a mí, ¿sabes lo que me dijo un profesor de matemáticas chiquitito? Como no tenía, mi padre no iba, mi madre trabajaba y estudiaba, entonces de repente había que coordinar bien. ¿Sabes lo que me dijo ese profesor? Me dijo, señor Durán, usted va a ser un delincuente. Usted no tiene nadie que le cuide, nadie que le enseñe. Y sabe que hace muchos años también se miraba con una manera tan peyorativa a la familia, el matrimonio disfuncional. Y la gente se llevaba a la boca y decía el matrimonio disfuncional, la familia disfuncional. No tiene el papá, no tiene la mamá. Yo sé que hay situaciones que se dan en el ángulo de familia. Yo sé que hay situaciones que se dan en el ángulo, hermanos amados, de cosas que ocurren, donde hay ruptura, donde hay divorcio, donde hay fractura, donde hay viudez, donde hay cosas que ocurren. Pero hermanos, un acto de justicia también es ayudar, también es contener, también es ayudar adelante. Aquel que de repente no tiene papá y viene otro que quiere arrasar con él. No. Yo le he dicho a mis hermanos que vienen a la casa del Señor, cuando son jovencitos y no tienen a su papá, yo les digo, bueno, usted tiene a su padre espiritual. Y yo lo tomo como si fueran mis hijos. Yo no voy a dejar que pasen y lo vapuleen y que lo arrastren. No es así. No es así. Yo una vez le dije a un hermano que estaba tratando mal a otro, le dije, oye, para. Le dije, hermano, ¿sabes qué? Él es hijo espiritual mío. Y si tú hablas mal de él, entonces tú tienes un error, porque tú estás hablando mal de él y es mi hijo. Y yo doy testimonio de él. Y yo lo cubro. Y yo lo conozco de chiquitito. Así que por favor, mide tus palabras. Y después me dijo, chuta, pastor, discúlpeme, me excedí. Claro que te excediste, le dije yo. Claro que te excediste. Porque no es porque él no veas tú que tiene un padre biológico presente, quiere decir que tú puedes llegar y decirle o tratarle como tú quieras. No es así. No es así. Al igual, hermanos amados, son actos de justicia. Son actos de justicia. Entonces, en la casa del Señor tenemos que vernos como hombres justos. Y en cualquier parte donde nosotros nos vea, porque Dios nos está observando. Entonces, Dios nos ayude. Job hacía eso. Verso 13. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. Mire, el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. Qué bonito es cuando uno puede ser bendición para la viuda. Yo le tengo ahí encargado a las viudas de la iglesia. Yo le digo, ahí estoy, cualquier cosa, usted me habla, necesita algo, no pase necesidad, no pase problema, ahí estoy. Y también le encargo a los hijos que son adultos, porque la Biblia dice que las viudas que tienen hijos, hermano, que los hijos se hagan cargo de su madre, que es viuda. Entonces cuando hay hijos, hermano, que tienen una madre que es viuda, los hijos no pueden desatender a la mamá. Tienen que ayudarla, tienen que asistirla, tienen que proveerle lo que ella pueda necesitar, un remedio, un medicamento, comidita, un vestido a su mamá, a su papá, a su mamá que pudiese ser una viuda, que no tiene a lo mejor con qué abrigarse, y nos dijo, no, todos preocupados de las cosas de ellos. No, tienen que preocuparse de su mamita que es viuda. Eso tienen que hacerle esto. Si las viudas, hermano, no tuvieran hijos adultos, si estuvieran solitas, la Biblia dice entonces que la iglesia se haga cargo de ellas, a las que verdaderamente son viudas. Entonces hay un acto de justicia que hay que estar involucrando ahí. Y Job, mire, dice la escritura que llenaba de gozo el corazón de la viuda. ¿Sabe lo que hacía Job? Decía, iban a ayudar a la viuda. Y la viuda se alegraba, decía, qué buen, justo este hombre, qué justo es este hombre que se acuerda de la viuda, se acuerda de mí. Yo no tengo marido.
Y mire qué terrible la situación de la viuda. Cuando su marido murió, la dejó llena de deuda y los hijos eran pequeños, vino el acreedor y quería arrasar. Hermano, qué importante fue la ayuda del profeta, del hombre de Dios, de la cobertura, que le entregó la pauta, que le entregó la guía para poder salir, le asistió con la palabra, le asistió con el consejo. Si no, arrasan con la pobre viuda. Y fíjese, hermanos amados, que qué terrible es, hermano, qué terrible es ver la sociedad de hoy, cómo trata, hermano amado, a la gente adulta. Dios nos conceda la bendición de poder tener recursos para poder hacer un lugar de gente adulta. Me gustaría, si Dios no demora, si se demora un poquitito más, que Dios nos diera la provisión para tener un lugar de gente adulta y poder cuidar a nuestros ancianos, que no estén solos, hermanos amados, los viejitos que no estén solos, que se les provea un ambiente de calidez, de espiritualidad, de asistencia, que ellos tengan la fe, la palabra, que tengan el cuidado, un ministerio también de gente adulta, porque a veces la gente, de repente entra el viejo y la gente dice, esto es una carga, ya está viejo, no ayuda en nada. No. Son importantes nuestros ancianos, son importantes nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, pero nuestros viejitos son importantes, tenemos que cuidarlos, tenemos que apreciarlos, valorarlos. Son actos de justicia. Verso 14, de justicia me vestía. Job dice, de justicia me vestía y la justicia me cubría. Eso lo está leyendo ese versículo, ¿no? A lo mejor se ve muy chico ahí. Mire, ahí sí, ahí lo ve mejor. ¿Qué dice ahí Job? Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía, se vestía, y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. Oh, qué tremendo este Job. Se vestía de justicia, se esforzaba por ser un hombre justo, se esforzaba por ser un hombre, hermano, que practicara justicia. Ay, hermano, ya me fue el tiempo, hay cosas que quisiera compartirle, pero ya no le voy a poder compartir. Temer al Señor y deleitarse en sus mandamientos. Eso también es un acto de justicia. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Fíjese algo, su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. Su descendencia será poderosa en la tierra. Generación de los rectos será bendita. Bienaventurado es el hombre que teme al Señor y que se deleite en sus mandamientos. Isaías 48:18, si tan solo hubiera atendido a mis mandamientos, entonces habría sido su paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Qué tremendo, hermanos amados, eso. Mire, un verdadero ayuno. Entonces tu luz despuntará como la aurora. Ese también es un aspecto de la justicia. Y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Hermanos amados, el verdadero ayuno es poder, hermanos amados, romper ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libre a los oprimidos, romper todo yugo. Partir el pan con el hambriento, recibir en casa a los pobres que no tienen hogar, para cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces, miren lo que dice la Escritura ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí entonces? Entonces, tu justicia irá delante de ti. ¿Cuándo? Cuando el verdadero ayuno no implique que tú vas a dejar. Ellos hacían, ¿sabes lo que hacían ellos? Ellos dejaban de comer porque querían que Dios les diera lo que ellos querían. Y el Señor le dice, en el día de vuestro ayuno, vuestros propios intereses buscan. Yo no les dije que ayunaran, pero ustedes quieren ayunar porque ustedes quieren que yo les conceda algo que es de su propio interés. Ese no es el ayuno que yo busco. Ese no es el ayuno que yo quiero. Le estaba diciendo el Señor, el verdadero ayuno que yo quiero es que ustedes desaten las ligaduras de impiedad. Suelten las coyundas del yugo, las amarras de las que tienen yugo. Dejen libre a los oprimidos, a los que están oprimiéndoles. Rompan todo yugo que tiene esclavizado.
No es que partas el pan con el hambriento, que compartas con aquel que no tiene que comer. Y eso también implica el verdadero ayuno, evangelizar. Comparte el pan con el hambriento. Hay gente que va a la iglesia, come, y nunca evangeliza a nadie, nunca le comparte la palabra a nadie. Y hoy día, hermanos amados, le hablé a una señorita, le dije, tienes que aceptar a Cristo. Tienes que buscar del Señor. Yo leo la Biblia, sí, pero mientras leas la Biblia, pero no aceptes a Cristo en tu corazón, va a ser solamente información. Tienes que aceptar a Cristo, tienes que volverte al Señor. Dios va a ordenar tu vida. Y ahí le estuvo hablando del Señor. Tienes que compartir el pan con aquel que tiene hambre. Hay gente que de repente le dice, mire, yo leo la Biblia aquí. Tú nunca le hablas de Dios. Te está mostrando que tiene hambre. Te está mostrando que necesita algo y tú tienes la respuesta a ese algo. Que recibas en casa a los que no tienen hogar, dar cobertura, recibir, ser anfitrión, practicar la firulexia, la hospitalidad. Hay gente que nunca recibe, nunca, miren, en el tiempo de alojamientos para congresos, hay gente que nunca aloja a nadie, nunca quiere alojar a nadie, nunca quiere sacrificar su comodidad por amor. Hermano, esa es una demostración de amor, la firulexia, la hospitalidad. Hay gente que no, mientras su comodidad esté bien resguardada, no le importa ayudar. Pero de repente, hermano, hay que también sacrificar comodidad para bendecir. Para cuando veas al desnudo lo cubras, aquel que no tiene cobertura, extender un manto. Y recuperar, y hermano, y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. Mostrarte siempre hermanable, mostrarte siempre ante tu hermano. Entonces tu luz despuntará. Entonces, ahí vendrá el entonces. Ahí va a ocurrir algo. Y tu recuperación brotará con rapidez, como la aurora despuntará tu luz, y delante de ti irá la justicia. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Cómo va a estar? Por delante y por atrás, guardados y cubiertos. Voy cerrando, esto no se lo voy a poder compartir quiero avanzar al otro. Porque ese, hermanos amados, también era bonito, ¿verdad? Ser equitativo en todo juicio es importante, porque ahí estamos hablando acerca de la administración de Salomón. Pues dice la Biblia que Salomón administraba con justicia, y la Biblia dice que todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, es decir, le respetaron, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba con él para administrar. Vieron que la sabiduría de Dios estaba con él para administrar justicia. Hermanos amados, entonces aquí yo te quiero, ¿verdad?, mostrar en Daniel 12, verso 3 también, que los sabios resplandecen con el brillo de la bóveda celestial. En otro versículo dice que los que enseñan sabiduría, ¿verdad?, los que enseñan resplandecerán como estrellas eternas de perpetuidad. En esta versión dice, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por eterna perpetuidad. Entonces, ¿saben que yo aprendí? Que cómo se les enseña justicia a las multitudes. Las multitudes son gente que no conoce al Señor. Entonces, ¿cómo se les enseña justicia a las multitudes? Con el testimonio. Con el testimonio. La gente a veces, hermano amado, quiere que la gente llegue a Cristo y tienen un pésimo testimonio. Haz saber la gente qué testimonio tiene de ti. Te ven en el trabajo, cómo te comportas. Te ven en la universidad, cómo te comportas. Te ven en las redes sociales, publicas groserías, publicas gente desnuda, le das like a chistes groseros, publicas puras estupideces que de repente no edifican a nadie. Entonces así te mira la gente. Así como la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis, hoy por sus redes los conoceréis. A perfiles falsos, de repente, hermanos amados, haciendo una oda al culto al cuerpo, mostrando el cuerpo. Hay tendencias de jóvenes que andan mostrándose el pecho, hermano amado, los cuerpos se muestran ahí en el espejo y mirándose, hermano. Y eso es lo que te llena, eso es lo que llenaría a los jóvenes, con groserías, hermano. Y eso es y los padres no tienen ni idea. Y eso es lo que llena. Entonces, mire, hermano, ¿cómo enseñamos nosotros justicia a las multitudes? Con el testimonio. Con el testimonio. Con el testimonio enseñamos justicia. A veces los padres, hermanos, están tan llevados en sus proyectos, en sus ideas, que a veces no se dan cuenta, hermanos amados, los caminos de sus hijos.
y tienen que enseñarle testimonio a sus hijos, enseñarle a sus hijos que guarden el testimonio. Hermano, pero más que eso, que le nazca Cristo en su corazón, porque aquel que le nace Cristo en el corazón, solo su testimonio va brillando, solo su testimonio, las multitudes van aprendiendo, hermano, más justicia. Es decir, no es lo que sabes, es lo que vive. La gente va a decir, este es hijo del Señor, este va a la iglesia, pero este vive lo que la iglesia, pues no es que este dice que va nomás y no hace nada. Entonces, le dejo eso para que lo pueda, ¿verdad?, también abrazar ahí usted, y no se le escape nada. Algunos principios de justicia, según Mateo, ¿verdad? 6:33, dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia se debe buscar ser gente justa. Y todas las cosas serán añadidas. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia. La justicia se busca, se tiene que buscar ser gente justa. La Biblia habla que debemos seguir la justicia, ¿verdad? Esmérate en seguir la justicia, le decía Pablo a Timoteo. La Biblia dice que debemos vestirnos de justicia. Leímos el versículo de Job, dice que la justicia lo vestía. La Biblia dice, en Miqueas 6:8 lo vimos, dice, practica la justicia. La Biblia dice, ¿qué quiere hombre de ti? Que practique justicia. Salmo 40, verso 9, proclamad la justicia. Y el versículo que acabamos de leer de Daniel 12, verso 3, dice, enseñan la justicia. La justicia también se enseña. Hay que enseñarle a la gente ser justo. Por eso que te estoy enseñando hoy esto. Te estoy enseñando a ser justo. Pastor, enséñame justicia. Te estoy enseñando a ser justo. Te estoy diciendo, pueblo, hay que ser justo. Pueblo, hay que aprender justicia. Pueblo, hay que hacer justo delante de los ojos del Señor. Amén. Así que me alegro poder haber compartido esta palabra contigo. Espero que la valores, que la aprecies, que digas gracias, Señor, por enseñarme esto. No es mi intención ser majadero, no es mi intención, ¿verdad?, decirte algo que no te ayude. Mi intención es ayudarte y enseñarte lo que debes aprender. Y la Biblia dice que debemos enseñar a ser justos. Daniel 12, verso 13 dice, verso 3 dice, enseña a la multitud de justicia. Debemos enseñarle con el testimonio, pero tú tienes que aprender con la palabra, que es lo que quiere de ti, hombre, que practiques la justicia, para que vaya una vara compensada. Amén. Oremos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra, la dejamos sembrada en nuestros corazones para ponerla por obra, Señor, para practicarla. Esas son acciones de los justos, practicar la palabra. Permite, mis hermanos, la guarden, la atesoren, no les falte en su camino y ayúdanos a todos nosotros a caminar con justicia. En nuestra familia, en la iglesia, en nuestra familiaridad, con nuestras amistades, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestra comunidad donde vivimos, siempre, Señor, en nuestro hogar, siempre con nuestros hijos, en todos los ángulos de nuestra vida, ayúdanos a caminar con justicia, a practicar la justicia, a buscar la justicia, a proclamar la justicia. Señor, amados, ayúdanos a revestirnos de justicia, como dice su palabra en Efesios, como también dijo, Señor, en el libro de Job, que se vestía de justicia. Señor, ayúdanos, Padre eterno, a poder caminar como gente justa. Oramos con esa bendición a poder tener temor de ti, deleitarnos en tus mandamientos, para que la justicia siempre permanezca en nuestra casa y en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén.